¿Cómo llega ella? Yo no la conocía, ni quisiera yo faltar al respeto en lo personal, a mí no me gusta esa parte, ¿no? Pero, ¿cómo llega a ser titular del órgano? Con un fraude. O sea, se tiene que votar por 2/3 partes del Senado. El Senado. Y literalmente, primero le ayudan unos cuantos, ¿no? La neta, porque se quedan bien cerquita de los votos cuando no tienen las 2/3 partes, otra vez. Pero les faltaban como 2 y cuando ves un video que están contando los votos, se brincan votos. Sí. O sea, literalmente fue un fraude. Las caricaturistas empezaron a ver el informe de la señora, ¿no? Hacemos un recorrido, ¿no? Cómo se vio, ¿no? La presencia. Y es una pena porque esta entidad debería ser la entidad que debería tener la mayor credibilidad y confianza, ¿no? Y la caricatura pues lo dice todo, ¿no? Comparar los derechos humanos de Noruega con los derechos humanos de Haití pudiera ser muy difícil. Pues sí. Comparar las condiciones de Estados Unidos con las condiciones de Honduras, pues también podría ser muy desigual. Y se utilizaba para un ajuste entre los países muy complicado. Y cambia, y se deja la idea de la Comisión y se cambia el Consejo de Derechos Humanos y se establece el examen periódico universal para revisar a cada país contra sí mismo. Ya. Se revisa a cada país en sus propios términos. Ya. ¿Cuál es la regla? ¿Cuáles son los compromisos que cada país ha asumido con Naciones Unidas? Tú has asumido 20 convenciones, sobre eso te vamos a revisar. Tú has asumido 10, sobre eso te revisamos. Es el país contra sí mismo. México ha ido en 2009, fue en 2013, 2018 y esta es la 4ª ocasión. La agenda que se discutió en Ginebra, esto fue en Ginebra, es muy interesante. Hay un mecanismo donde 3 países lideran vamos a decir, este examen. En el caso de México fueron China, Paraguay y Bulgaria. Ellos concentran las recomendaciones de todos los países. En principio más de 300 a México, lo cual rompe un récord. Y le hacen esencialmente preguntas y que terminarán recomendaciones sobre el tema de la militarización. Le recomienda a México retirar a las Fuerzas Armadas de labores de seguridad y a la Guardia Nacional del control de migración. Hablan del tema de las desapariciones e incluso el cambio de registro. Hacen preguntas específicas sobre personas, sobre todo líderes indígenas desaparecidos. El tema de los feminicidios. Insisten en el asunto de la libertad de expresión y aquí toma la atención que habiendo un mecanismo de protección a periodistas y defensores, le dicen, bueno, ¿y ahora por qué en México hay más riesgo incluso desde el propio presidente? El tema está en la comunidad internacional. Hacen referencias que son muy importantes incluso de los temas de la salud. Esa es la agenda que la comunidad internacional le puso a México desde sus propios problemas. ¿Cómo ven a nivel internacional a México? Su diagnóstico. ¿Qué fue a decir en la delegación? Porque es una delegación muy pequeña, encabezada por el subsecretario Joel Hernández, que es un buen tipo. Es un tipo profesional, es un hombre que ha trabajado muchos años, estuvo incluso como comisionado en la CIDH. Dice, no, mire, nosotros hemos avanzado en derechos sociales. Nosotros hemos reducido la pobreza, nosotros hemos subido los salarios. Programas sociales. Nosotros tenemos programas sociales. Sí tenemos desafíos, sí tenemos uno que otro desafío, pero ya hicimos la Guardia Nacional. Y la verdad es que nos fue muy mal en términos de la percepción. Y tú dirías, hombre, habría algunos países más rudos que otros. Llamó mucho la atención que no solo Estados Unidos o Reino Unido o las democracias occidentales preguntaran, Rusia le tundió duro, ¿no? Que uno diría, es un aliado, pues si López Obrador no ha condenado la invasión de Ucrania. A México le tundió. Los pone a desfilar. Sí, los invita al desfile y marchan el paso del ganso. Sirve la invitación por eso los invitaron, porque saben, es el paso del ganso. Entonces el peje estaba feliz, ¿no? Bueno, le tundieron. O sea, la verdad, hay que resaltar un ejercicio paralelo, porque 300 organizaciones de la sociedad civil hicieron un informe sombra. Y ese informe tuvo un enorme impacto porque muchos de las embajadas de los países vieron ese informe. Entonces, lo que subrayo en Ginebra, yo diría, si fuera un examen de calificación, por supuesto que salimos reprobados, y queda en evidencia que la crisis de derechos humanos en México con este gobierno se ha profundizado. La política pública no responde. ¿Y qué sucede el mismo día a la misma hora?
Entonces nos vamos a la esfera nacional, voy a llamarlo local. La señora Rosario Piedra presenta su informe, que tiene que presentar un informe anual. Entonces uno diría, bueno, nos va a informar cuál es la situación de derechos humanos del país. ¿Qué pasó el 23? La presenta ante la Comisión Permanente. Lo presenta en la Cámara de Diputados, en la Comisión Permanente, donde están senadores y diputados. Y dice, bueno, pues nos va a informar qué pasó con los 40 personas que murieron en la estación migratoria de Ciudad Juárez. Nos va a informar, pues, qué pasó con el desabasto médico, o sea, por qué la gente llega al IMSS y le dicen, mire, como su caso es de emergencia, venga en 4 meses. ¿No? Solo porque es de emergencia. Es de emergencia, venga en 4 meses. O nos van a informar qué pasó con la megafarmacia y cómo están garantizando los medicamentos para todos. 60 recetas ya surtieron, dice. Nos van a informar, hombre, qué está pasando con la militarización del país, porque hay una discusión muy seria con la militarización del país. O lo que tú quieras que nos va a informar. No. La señora nos informó que el comedor, pues ya no es el comedor de la presidencia, sino ahora comen también empleados. Nos informó que ya no utilizan los autos blindados, que había 6 autos blindados y que ya no los usan. Y que el cuerpo de seguridad de la CNDH tenía 6 armas y que ahora le entregaron las armas a la Sedena. Y nos informa este tipo de cosas. Entonces, en lugar de hablarnos de los dolores del país, en lugar de hablarnos de la agenda de derechos humanos del país, trata de comportarse como la niña aplicada del presidente y cambia la discusión para tratar de decir qué entiende ella por autonomía. Y eso tiene una extraordinaria importancia, porque lo que ella refleja es, a ver, yo soy parte de la 4T, y lo que entiende por autonomía, un órgano autónomo, es un órgano alineado al gobierno y a su partido político, y que me adelanto a lo que el presidente quiere y los órganos autónomos. No vaya siendo que ahora que los va a desaparecer también quiere desaparecer la CNDH. No se apure, presidente, nosotros la desaparecemos antes. No tiene que desaparecer. Mi propuesta es que desaparezcamos el órgano en el que yo estoy. Y llega entonces a la conclusión de esta CNDH es neoliberal. Por lo tanto hay que desaparecer y hay que ser la Defensoría de la Defensa del Pueblo. Esa es una deformación de un concepto que viene de España. Cuando termina el franquismo, la República Democrática hace una figura que se llama el Defensor del Pueblo, que es el modelo hegemónico en América Latina. En México se llamó Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero honestamente el nombre no es, en mi opinión, no es lo de menos. Me recuerda, como apostilla, a este instituto que se llamó Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que ya luego supimos que su verdadera vocación es Instituto para Robarle al Pueblo lo Devuelto. Así es. ¿No? Porque hasta Jaime Cárdenas renunció por el robadero que estaban haciendo. Y este fenómeno es justamente el no entendimiento, porque la señora Piedra, que llegó por un fraude de Morena, por un fraude de votos mal contados y un fraude a la Constitución, que se impuso de la peor manera, y que tiene ese vicio de origen y lo va a tener siempre, y que genera justo el entendimiento de que en lugar de entender que su trabajo es defender víctimas, se ha asumido como defensor del gobierno, de entender que el buen juez en casa o la buena jueza en casa empieza. Han despedido a cientos de empleados violando todos sus derechos laborales en la CNDH. Hay denuncias de corrupción muy serias en contra del secretario ejecutivo de la CNDH, Francisco Estrada, y la señora entiende que su papel es quedar bien con el gobierno. Entonces me parece a mí que es emblemático la discusión, primero por el contraste entre la agenda internacional y lo que la señora informa. Segundo, por la discusión que tenemos y lo que López Obrador quiere presentar el 5 de febrero como su plan C de desaparecer los órganos autónomos. ¿Qué entiende la señora Piedra por autonomía? Y tercero, la función de una entidad como la CNDH que hicimos contra el abuso de poder y que hicimos para proteger a víctimas. Es un ejemplo muy, muy penoso, además por su propia historia personal. Ella es hija de Rosario Ibarra, ella tiene un hermano desaparecido, Jesús Piedra, y el registro de personas desaparecidas, en esta semana salió la nota, lo reportó Animal Político y otros, reportan que ya quitaron de ese registro a personas de la guerra sucia, de cuando Jesús Ibarra. Y las familias de algunos de ellos ya salieron a decir, si ya los encontraron, díganos dónde están. Pues claro. Entonces lo único que están haciendo es borrar y revictimizar. La señora que tendría, eventualmente por su historia, por su herencia, por su contexto familiar, que encabezar la indignación, se calla. Y López Obrador, con esto cierro, quien fue a la CIDH a tocar la puerta,
quien fue a buscar la ayuda de la Comisión Interamericana, ahora en lugar de encabezar la indignación, encabeza la negación. La agenda de derechos humanos se ha convertido otra vez, como lo fue con Peña, ahora con López Obrador, en una crisis ética que va a terminar en una crisis política. Ayotzinapa le reventó las manos, todo su equipo ya le renunció. Él se metió en el caso Ayotzinapa, él lo dijo, ya en realidad ha terminado como un encubridor. Carla Quintana, que dirigía la Comisión Nacional de Búsqueda, renunció. Encinas, por los conflictos, justo porque López Obrador encubría el ejército, renunció. Y se ha dedicado esencialmente a atacar a todos los organismos nacionales e internacionales. Pero la tragedia más allá de eso es que ya perdimos a la CNDH, con lo que eso implica. Paulina, ¿qué opinas? No, pues evidentemente el experto en el tema es Emilio, pero coincido ciertamente en la sumisión que existe desde el primer día de la titular del Organismo de Derechos Humanos. Es lamentable porque si hay una institución en la que los ciudadanos confiaban era la CNDH, y siempre que tenías algún problema, pues lo primero que hacías era voy a ir a poner una queja, una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y hoy pues no contamos con ella. Yo creo que hay, de hecho, caricaturas muy buenas que de verdad retratan justamente lo que está sucediendo con la comisión, y que la titular se ha vuelto simplemente la empleada del presidente y no la titular de un organismo autónomo como debiera ser. Claro. Fíjate que yo lo dividiría en varias partes, esta parte de derechos humanos. Primero, sin duda hay un fracaso como institución. O sea, ¿por qué existe la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Había una dirección general en Segov, ¿no? Sí. Y se fue evolucionando. Es un órgano que está pensado para proteger a los ciudadanos de violaciones de derechos humanos que comete ¿quién? Pues La el autoridad. gobierno, la autoridad de los distintos niveles, municipal, estatal y federal. Entonces, pensar que una persona que sea subordinada del presidente puede proteger al ciudadano frente a los abusos del propio gobierno es romper el modelo. Que es como, como la transparencia de lo que hablábamos. Entonces, por eso no debería de estar una persona militante, tanto formal como activa, digamos, política, del movimiento en el gobierno. Claro. Necesitas a una persona con credibilidad moral, sobre todo, ¿no? Ética, nivel profesional y demás, que genere respeto. Porque debe saber quien me está escuchando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y este es un tema debatido y sé que los expertos de la materia no les gustaría un cambio, a mí sí, pero ni siquiera tiene efectos vinculatorios, sí, o sea, correcto, dar recomendaciones, sí, ¿no? Su peso es moral. Sí, es una magistratura moral. Exacto. Es, oye, te estoy diciendo que violaste derechos humanos y te hago propuestas además para que no vuelva a pasar, ¿no? Claro. Cambia tus reglamentos, esto y lo demás. Entonces, ¿cómo llega ella? Yo no la conocía, ni quisiera yo faltar al respeto en lo personal, a mí no me gusta esa parte, ¿no? Pero, ¿cómo llega a ser titular del órgano? Con un fraude. O sea, se tiene que votar por 2/3 partes del Senado. El Senado. Y literalmente, primero le ayudan unos cuantos, ¿no? La neta, porque se quedan bien cerquita de los votos cuando no tienen las 2/3 partes, otra vez. Pero les faltaban como 2, y cuando ves un video que están contando los votos, se brincan votos. Sí. O sea, literalmente fue un fraude. Completamente deslegitimada, y desde que llegó se ha dedicado a proteger al gobierno. Entonces no sirve hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos para lo que fue creada. Esa es la verdad. Esta señora, con mucho respeto para ella en lo personal, pero no debería ser titular. Ha fracasado absolutamente y está desdibujando por completo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ha tenido buenos momentos. Tampoco es como que wow, cómo funcionaba en otros momentos, ¿no? Sí, que apatallaba a los japoneses. Pues debería de fortalecerse. Ahora, ¿qué hacer? Yo ahí entro a la segunda parte. Yo en la segunda parte, por motivos distintos a los que propone ella, o sea, ella está diciendo, la voy a convertir en Defensoría del Pueblo, no sé cómo, pues para ponerla al servicio de López Obrador. Yo sí creo que bien valdría la pena ahorita un debate de qué hacer ahí. De hecho, soy autor de un par de iniciativas que las voy a ligar. Uno es, si vas a dejar el modelo de Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo sí creo que tendría que haber
un procedimiento para que sí fueran vinculatorias las resoluciones, cuando menos en términos del futuro. Es decir, sí es vinculatorio en términos de los cambios que tienes que hacer institucionales para que no vuelvas a cometer esa violación de derechos humanos. El camino de la violación de derechos humanos se entiende que no porque tienes la vía judicial, o sea, te puedes ir al amparo, te puedes ir a un procedimiento jurisdiccional, poder judicial, con el cual obligar a la autoridad, ¿no? Ok, pero creo que pudiera ser así. A lo mejor usando el mecanismo que existe hoy puedes, si se niega a cumplir una autoridad, tu recomendación lo puedes jalar al Senado a comparecer, ¿no? Pudiera ser a lo mejor un esquema compartido que se votara la obligatoriedad de eso. Bueno, en fin, yo lo que digo es darle dientes a la comisión sin convertirla en un poder judicial que no lo es. Creo que vale la pena el debate, totalmente, al menos de ello, sí, ¿no? Sí. Y segundo, quizá no ahí, pero déjame aprovechar la curva. Creo, señora, mejor póngale ganas a esto. Y la pongo en la mesa. Creo que lo que debería de existir es una defensoría pública de oficio autónoma. Sí, también. Que haga esta parte de defensa jurídica autónoma. Porque hoy esa defensoría pública que existe Depende del Poder Judicial. Es increíble, imagínate. Está el que acusa, que es el Ministerio Público. Y te ponen al abogado que pertenece al sistema judicial. Exacto. Sí. Está el que se defiende. El que ¿no? le paga al juez, le Y paga es el al abogado juez. defensor. Sí. El juez, depende de aquí. ¿Cómo? Dale autonomía y ese órgano podría encargarse de la defensa jurídica del mexicano en los temas civiles, penales, administrativos, los que quieras, judiciales. Pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su credibilidad moral, su fuerza, dedicarse a evitar, proteger al que le violaron sus derechos humanos, pero sobre todo evitar que se repitan los actos de violaciones de derechos humanos, que tú que eres el experto, entiendo que son sistemáticos, o sea, normalmente son casi siempre las mismas autoridades las que Fíjate que la idea de la Defensoría Pública Autónoma es un largo sueño. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pues es otra cosa, pero sí. Pero sí, es que tiene que ver un poco con cómo entendemos la defensa de la gente. ¿No? Y mi experiencia, cuando yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos, de cada 5 asuntos que llegaban, solo uno era queja. Los otros 4 eran orientaciones jurídicas. Algunos eran casos muy de sorpresa. O sea, la gente te preguntaba cómo se pagaba la luz, ¿no? Porque nunca había pagado la luz. ¿No? Era cosa de gestión, de servicios, de contacto con esa cosa que se llama gobierno. La gran mayoría que se acerca ahí es gente pobre. O un mal cobro. O mal cobro, cosas o sea, mira, la gente llegaba con problemas. No entiende si violó el artículo 1 o la ley de libre tránsito. Solamente sabían que era una institución a la que podía acudir, o sea, la gente y lo iba a defender. Llega con un problema y hay un cuerpo profesional de defensoría que codifica eso. Dice, no, mire, esto es una violación, no, esto es de un particular y esto no es una violación de derechos humanos, pero usted puede ir allá, no, mire, esto, no, pues si su esposo no le está pagando la pensión, no, mire, eso no es una violación de derechos humanos, pues usted puede hacer esto. Entonces, la gran parte era orientación, pero sí tenemos un déficit muy serio de defensa a los pobres, porque quien tiene dinero tiene un abogado, o tiene un contacto, o tiene un amigo, o tiene un compañero de generación, y tiene mecanismos de defensa. Quien no tiene dinero no tiene esos mecanismos de defensa. Ahora, ¿qué pasa con la CNDH o con las comisiones de derechos humanos? Sí tienen un problema, un fallo de origen. Se quedan en el caso y no atienden la causa. Y eso pasa un poco, eso fue un tema de mucho conflicto, porque la formación que se dio, la hegemonía que se dio cuando se forma la CNDH, tiene que ver con, se traen a ministerios públicos, se traen a jueces, se traen a gente, operadores del servicio, del sistema de justicia, Jorge Carpizo. Y entonces empiezan como la formalización de, vamos a decirlo así, de ese mundo abogado. Pero no hay política pública. Y mi debate fue siempre, no, miren, es que si no arreglamos el problema, pues claro, o sea, ¿por qué en la Agencia 50 del Ministerio Público siempre hay tantas violaciones? Pues sí. ¿Por qué no ponemos cámaras para evitar que en los separos torturen a la gente? O
¿Por qué no ponemos mecanismos de control y ponemos ventanas para que la gente vea y vidrios? ¿Por qué y no pueda... hacemos una mejora del proceso de atención para evitar los focos de abuso, de corrupción? Cambiemos del caso a la causa. ¿Por qué en el reclusorio norte hay 4,000 denuncias? ¿Por qué? O sea, sí, en este otro modelo no. Puedo Hay 10. atender al señor Juan Domínguez, que vino su esposa a denunciar que le rompieron el riñón porque no quiso pagar Más lista. que mañana va a llegar Marcos Pérez. También le rompieron el riñón con un rodillazo. Sí. Sí. ¿No? Son casos verídicos, ¿no? Y dices, no, pues es que el problema es que solo se atienden los casos. Y justo las comisiones tienen que brincar a atender las causas. Si atienden las causas, lo que hacemos es evitar que vuelva a haber daños. Y estoy absolutamente de acuerdo. Y fue un pleito grande, ha sido un pleito grande, de no entender los alcances de la política pública. Porque si tú pones controles, incluso, por ejemplo, hubo una enorme discusión en la Ciudad de México, vamos a ponerle GPS a las patrullas. De manera que tú sepas dónde está la patrulla, porque de repente la patrulla que correspondía a Tláhuac estaba en Álvaro Obregón mordiendo, extorsionando. En Estados Unidos, e incluso debo reconocer que aquí, en algunos lugares, empiezan con el tema de, tienen como unas cámaras que tienen que tener prendida siempre la policía y grabar cualquier encuentro. Pues es que está bien fácil, güey. Le pones GPS, le pones cámara a la patrulla, para y se ven, son las imágenes, pues. Y tiene que traer cámara el policía. ¿En qué momento te puede extorsionar? ¿En qué momento puede abusar de ti? Nunca. Pasan casos a menos que no funcione la cámara. Pasan casos tan inverosímiles como un día detienen a un niño de 4 años. ¿Cómo que detiene un niño de 4 años? Sí, porque en su escuela el chiquito le dice a otra niña, vamos a desvestirnos. Y se desviste. Niño de 4 años. La mamá de la niña aduce que eso es una violación y no le juzga una conducta de adulto al niño, que en realidad tiene que ver con autoexploración, con conocimiento. Entonces presenta una denuncia. Y los ministerios públicos, en lugar de decirle, no, mire, el niño no puede ser procesado como un criminal, es inimputable, eso no corresponde a una conducta de adulto, hacen una orden de aprehensión. Entonces van al kinder. De un niño de 4 años. De un niño de 4 años. Claro. Van al kinder. ¿En dónde fue eso? Aquí. Van al kinder y quieren arrestar al niño. Y entonces la directora, oigan, no, aquí no pueden. Si quieren, entonces la directora le da la dirección de la casa. Y de repente llegan los ministerios judiciales a la casa. Y la mamá se queda, no, oigan, no. Dice, bueno, vengan en la tarde porque en la tarde está el papá, ¿no? Y regresan. Y el papá, el niño de 4 años está denunciado de violación. No sé por qué razón, el papá sí lo lleva a la agencia y le hacen el formato para un adulto. ¿Usted fuma? ¿Usted usa bebidas alcohólicas? O sea, al niño de 4 años, ¿no? Entonces, después van a la comisión y dicen, oigan, pues pasó esto. No puede ser. Y investigamos. Y llegamos a la cuenta que no había sido un solo caso. Había habido 130 niños que habían sido procesados como delincuentes. Entonces, cuando dices, está mal el procedimiento. Está podrido el sistema. Está podrido el sistema. Y para eso deberían ser las comisiones de derechos humanos. Sí. Para entender lo sistémico que está mal. No solo el caso. Arreglarlo desde el fondo. Y en ese entonces era López Obrador jefe de gobierno y Batis procurador. Yo le digo, es que está mal. Y les indignó el caso porque quedaron en ridículo, pero el problema es que no cambiaron. Y la señora Piedra es lo que no está entendiendo. No está entendiendo que ella tendría una posibilidad, y además ella es depositaria de una herencia que le daría muchísima credibilidad. Y pues para eso familia funciona. No es destino, debemos de poner la foto, la verdad, la ni para foto, bien ni para mal. Que es una foto histórica que presentó, de hecho, por ahí uno de los senadores, Germán Martínez, en donde aparece la mamá de la titular, aparece Cuauhtémoc Cárdenas y aparece Manuel Cloutier. A ver si la tienen por ahí. Y esta fue como la gente, las caricaturistas, empezaron a ver el informe de la señora, ¿no? Hacemos un recorrido, ¿no? Cómo se vio, ¿no? La presencia. Y es una pena porque esta entidad debería ser la entidad que debería tener la mayor credibilidad y confianza, ¿no? Y la caricatura pues lo dice todo, ¿no? No, yo creo que no quiere hacer, porque tú mencionabas ahorita
una frase y yo decía, lo que pasa es que ella no quiere, no ha querido salir en los temas más trascendentes, no salió a ser una voz en esta tragedia de los migrantes en Ciudad Juárez. O sea, no se ha posicionado nunca justamente tratando de cuidar al gobierno actual. Creo que se concibe como parte del gobierno, sí, como subordinada. Ese es el problema, hay que entender que estos órganos no son para eso, son órganos de contrapeso, de sano, positivo, que tiene que existir, hombre. Y además, un gobernante maduro, un gobernante, digamos, verdaderamente tratando de hacer las cosas bien. Esa es la foto que le enseñó pensar Martínez. Hay una donde está Cloutier, ¿no? Sí, cierto. Pero yo te diría, hay que cambiar la concepción, porque pasa mucho, se me viene a la memoria, casi todos los gobernadores tienen dominadas sus comisiones estatales de derechos humanos y cuando les dicen algo se enojan, ¿no? Los corren y todo. Y yo creo que es parte del problema que tenemos en México. Tiene que entender el gobernante. Yo, si fuera gobernante del país o del estado, diría, pues al contrario, me estás ayudando a detectar dónde tengo problemas. Alerta temprana, ¿no? Sí. Alerta temprana. Pero es que hay una piel sensible que no quieren que les diga nada. Y esta parte a mí de que si la mamá, y digo mi respeto para todos ellos, pues hay que entender que el ser humano es el ser humano en una individualidad. O sea, es correcto. Si tienes, normalmente, te transmiten valores, tu familia, ¿no? Forma de pensar, educación, vivencia. Pero familia no es destino, ni para bien ni para mal. Yo no puedo juzgar a la hija por lo que hizo o no hizo la mamá, ni a la mamá por lo que hace o no hace la hija, la verdad. Qué pena, nomás por el legado, ¿no? Esa es la que presentaron ayer en la Cámara. Qué pena por el legado, pero pues cada quien hace con su vida. Y mira, discutíamos un poco, ¿no? La hija de Cloutier, Tatiana, ahorita está metida en una bronca tremenda, ¿no? Su propio hermano le reclama, ¿no? Sí. La hija de Rosario. Ahí traen un pleito, yo creo que familiar, ¿no? Sí, lo traen. Ya ves, usted dices tú, cabrón, esto ya va. Manuel, no es un debate intelectual, ideológico. Manuel se declara, dice, yo soy un pendejo, porque me dejé convencer por Tatiana y por Alfonso Romo de creerle a este gobierno. Y le pasa la factura, como hemos visto en público. Y luego viene el caso de Rosario, que vemos dónde está su hija. Y el caso de Cuauhtémoc también hay una discusión reciente muy importante por Lázaro, ¿no? ¿Y por qué lo resalto? Porque lo que hizo Andrés fue tratar de posicionarse el capital simbólico. O sea, Andrés sí es una persona que es especialista en extraer el capital simbólico, quedarse con ese capital simbólico y luego tirarlo a la basura. Esas tres figuras, las que estaban en la foto antes, aquí está el artículo de Manuel Cloutier, ¿no? Justo en referencia a la entrevista que tuvo Tatiana, cuya respuesta favorita fue no lo sé. No lo sé, sí. Porque no quiso decir la verdad de lo que pensaba para no comprometer al gobierno. Y quedó exhibida lo que hoy se conoce como la tía Tatis, pues de una manera más o menos vergonzosa, ¿no? Fíjate que a mí me tocó debatir con ella mucho cuando estábamos en la campaña al presidente. Y yo no la minimizaría porque me acuerdo muy bien, estaba en aquel entonces pues la guerra, y ahorita me da risa que veo las listas y digo, ¡ta madre! Pues era el... O sea, del PRI, ¿no? O sea, digo yo, bueno, en fin, ya, me la voy a guardar. Y me parecía una figura fresca. Sí. O sea, su manera de comunicar y todo, no es que fuera la gran oradora, pero sí conectaba, ¿no? Pero de una manera yo muy creo sencilla. que todos la percibíamos con alguien muy centrada. No, pero creo que a lo que voy, y esto es donde voy a seguramente diferir, pues yo sé que no lo creen así, creo que lo sigue siendo, ¿eh? Creo que sigue comunicando bien. Esa entrevista, pues sí, dijo que no sea todo, pero sigue siendo quien mejor comunica de todo ese equipo. Y por eso le dan la vocería. Es correcto. Porque, y también en honor a la verdad, me parece que no se traga a veces los sapos, o sea, dice, pues eso no tiene que ver conmigo. Y punto, ¿no? Punto, yo me acuerdo mucho que le decíamos a alguien, o mi compañero debatiente, o yo mismo, en fin, oye, pero ¿cómo? Pues llevan a tal candidato. Ah, pues sí, pero yo, pues no votes por él, sino...